Ayer platicamos, pero yo les dije que estaba muy espantado. Hoy ya somos el tercer lugar en muertes. Muertes, número de muertos en todo el mundo, en todos los países. Es impresionante la cantidad. 46,000. Rebasamos al Reino Unido como el tercer país en el mundo con más muertes por la pandemia. Quiere decir que los únicos que están arriba son Brasil y Estados Unidos. Algo estamos haciendo terriblemente mal. Números absolutos, no importa la población, no importa lo demás. Porque además, para agregarle, esto no parece que va a bajar. Yo no he visto que las cifras disminuyan considerablemente como para tener una ilusión de que esto va a disminuir. Pero sí, Alejandro. Es que se aplanó la curva, pero arriba, allá se quedó. O sea, nuestro promedio de contagiados diariamente está arriba de los entre 6,000 y 7,000. Creo que ayer llegamos a casi a 8,000. Sí. Así es imposible, porque de ahí todavía hay un porcentaje que seguramente empeorará, el porcentaje que finalmente es el que fallece. O sea, esto no se ve así como que a corto plazo cuando empecemos a dejar de tener tantos contaminados. Ayer del Estado de México salió una cifra que me espeluznó. Claro, con Catalina suena mejor esa palabra, espeluznó, pero sí me espeluznó. Solo en el Estado de México, hasta el domingo pasado, 2,200 menores han quedado huérfanos de madre a causa del COVID. 2,200. Solo los que han quedado huérfanos de mamá. Porque hay más que han quedado de papá. Claro. Claro, porque han muerto más hombres que mujeres. Y hay más que han perdido a su abuelo y a su abuela. Pero bueno, perder a la mamá, siempre han dicho que es la peor tragedia que puede suceder a un ser humano en México y en el mundo. 2,200 menores han quedado huérfanos solo en el Estado de México hasta el domingo pasado, según los números oficiales que da el gobierno. Pues vamos a ver qué acciones toman, sobre todo porque ayer las cosas se pusieron calientes, porque alguien pasó un audio de una reunión del subsecretario López-Gatell con los gobernadores, donde ya los están amenazando. Les dicen, bueno, el gobierno establece lineamientos. Si ustedes no los quieren seguir, aténganse a las consecuencias. Puede haber hasta consecuencias penales. Uh-huh. Y en el audio se oye la preocupación de Sheinbaum, que aunque es cercana al gobierno, preguntó, a ver, espérenme, explíquenme eso de complicaciones penales. Por favor, vamos a ahondar en ese tema porque me parece que nunca lo habían dicho y que es muy preocupante. Los gobernadores, no sé si es una amenaza del gobierno federal hacia los gobernadores o si nada más es para apretarles las tuercas, pero es muy preocupante que se haya filtrado el audio primero y luego que así se lleven. Bueno, acuérdate que ya habían surgido y se hablaba de las diferencias que habían surgido ya desde hace tiempo entre nuestra jefa de gobierno de acá de la Ciudad de México y López-Gatell. Entonces yo creo que eso sí existe ahí. Pero el propio gobierno federal, cuando terminó, y yo no sé por qué demonios terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia el 31 de mayo, dijo, ahora es responsabilidad de los gobiernos de los estados. O sea, yo insisto, claro que hay una responsabilidad de nosotros como sociedad, el ponerte en mal el cubrebocas, no lavarte las manos, no quererte poner el cubrebocas y todo lo que ya hemos hablado, que es la parte que nos corresponde como ciudadanía. Pero evidentemente hubo un manejo desde el inicio pésimo de parte del gobierno. No cerró filas, seguimos viendo estas inconsistencias. Yo sé que parecen tonterías.
pues si el presidente no usa el cubrebocas, pues, que no lo use él, yo voy a hacer lo correspondiente, sí, pero nuevamente estamos hablando de políticas públicas, debe haber coordinación, debe haber una guía, debe haber un liderazgo. Ese es lo que ha estado ausente. Y entonces ahora en este tipo de filtraciones te das cuenta de que López-Gatell, ya absolutamente perdido, ahora trata de volver a centrar el control de los estados cuando se dio, ahí están las declaraciones, no es que nosotros queramos hacer leña del árbol caído, están las declaraciones que dicen que ya era responsabilidad de cada estado. Fue la representante jurídica de la Secretaría de Salud la que hizo ese señalamiento, y todos los gobernadores que estaban presentes se alarmaron porque en principio la misma secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, ella dijo, a ver qué pasó, si eso nunca había estado en consideración ni en los puntos a tratar. Quiere decir que no hay unidad ni siquiera en el primer cuadro del gobierno, porque no puedes enfrentar así a gobiernos autónomos como son los de los estados. Pues ya se desveló la conversación, no es declaraciones, la conversación, el audio, la amenaza y la preocupación de los gobernadores por una denuncia penal, Dora. ¿Qué tanto se puede repartir la responsabilidad legal entre el coordinador general, que sería López-Gatell, y los gobernadores? Se ha hablado de que hay ya, si no asentado, sí en proceso, una demanda contra López-Gatell por el mal manejo. Yo lo veo esto como la respuesta, como un mecanismo de defensa de tipo legal también, para no tener que asumir toda la responsabilidad a partir de que dice los gobernadores tienen carta abierta para que decidan, cuando en un principio no fue así. Él estaba engolosinado con el manejo y el control a nivel nacional. En el momento en que se salió de control y los gobernadores, los 7 principalmente, empezaron a oponer resistencia porque no correspondía a lo que él proponía, porque no les llegaban los recursos, porque no les daban audiencia, es cuando él empieza a separarse de esa línea de que todos vamos a hacer lo mismo. Su negativa a aplicar la prueba de explorar qué estaba pasando en cada uno de los estados bajo el argumento de que no sirve para nada, cuando hemos visto que los países que han tenido buenos resultados han aplicado masivamente esta prueba. ¿Qué tanto esta intervención de la representante jurídica es para repartir la culpa y que no quedara exclusivamente el doctor López-Gatell como el único responsable del fracaso de su estrategia? Tuvieron meses para planearlo, se llenaron la boca diciendo que tenían todo, y a la fecha seguimos padeciendo de una serie de carencias en los estados y en el núcleo central. Creo que la actuación de la señora Claudia, en declaraciones con diferencia de horas, se contradecía totalmente y fue aplaudida por muchos de los habitantes de Ciudad de México, de médicos de la Ciudad de México y de la prensa. ¿Qué tanto esto les está molestando? Lo que tradicionalmente he dicho, les está pisando el callo, está a punto de fracturarles el pie, porque ha tenido más visión, más capacidad de anticipación y planeación y mucho más trato humano, que eso es lo que les ha faltado. Solamente a raíz de un comentario que hizo un periodista, pues un poquito reclamándole a López-Gatell la forma tan fría en que se hablaba de muertos en su conferencia diaria, le bajaron un poquito y comenzaron a dar ese toque humano, porque mi muerto no es un número, mi muerto era un ser humano que yo amaba profundamente y que hace falta hoy. Uy, tantos que hay, pero yo creo que a Sheinbaum también dicen los que saben, le ha temblado la mano, ya deberíamos de estar en rojo otra vez y seguimos en naranja. Miren, en Michoacán la cosa está tan complicada que ya van a prohibir tianguis otra vez los fines de semana, van a cerrar lugares recreativos, parques, jardines, van a exigir uso de cubrebocas en todos lados.
limitación de horarios en restaurantes y brigadas para cuidar que la gente se comporte. No sé si la amenaza surgió efecto o ya lo había pensado antes el gobernador, pero así tenemos que volver en la Ciudad de México a la sana distancia, al confinamiento a lo mejor, porque hay un número de camas de hospital que sigue en aumento. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Como no hubo una política económica de emergencia frente a esta pandemia, fue imposible cerrar al 100%. Y yo no sé si ahorita, ya después de todo lo que se ha gastado, haya recursos como para parar todo, y me refiero no a la ciudad, todo el país. Cuando menos necesitas 15 días, así bajita la mano, 15 días, paralizado el país, porque son los 15 días en que se puede reducir contagios adicionales para los siguientes meses, y ahí es donde puede venir el descenso. Pero si no hay nadie que pueda ayudar a la gente a resistir esos 15 días sin los ingresos de los tianguis, del mercado informal, todo ese tipo de economía que no es la que está perfectamente establecida, e incluso la establecida, es muy difícil que podamos salir rápidamente de esto. Sí necesitarías de 15 a 21 días totalmente parados, pero ahora sí con un gobierno que te dijera, no pueden salir, se quedan abiertos hospitales, farmacias y el supermercado. Y al supermercado, como lo hicieron en Francia, solo puede ir una persona, y te daban un documento, una especie de salvoconducto, y se acabó. Pero no la fondita, la talachería, etcétera, que eso es lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses. Pero déjame les agrego un punto, porque además lo da el INEGI, la peor caída que ha tenido la economía en 10 años. Sí. Bueno, desde que se mide el PIB tan famoso, aquí Mario es el que nos explicó qué significa el PIB, Producto Interno Bruto, ¿no, Mario? Sí, el Producto Interno Bruto, que es una cantidad enorme, pero si lo divide uno entre la población, sale lo que está ganando cada persona en promedio al año en todo el país. Lo que producimos también. El valor de la producción incluyendo el intercambio con el extranjero. Bueno, pues se desplomó el PIB. Se desplomó como nunca en la historia habíamos visto. Tiene que ser, es que no hay de otra. Nadie puede esperar que el PIB siguiera normal si se cierra todo, absolutamente toda la economía. No es posible. Y mientras más dura, pues más va a bajar el PIB. Ese es el problema. Lo maravilloso de algunos de los esquemas de enfrentamiento a la pandemia es que logran bajarla rápido. Y la reanudación de la economía no ocasiona un rebrote inmediato de la misma, de la pandemia, ¿no? Ese es el objetivo que se debe buscar. Nosotros abrimos la economía justo cuando empezaba a reducirse el impulso del crecimiento de la pandemia. Lo que logramos fue que se mantuviera estático en un nivel elevado. Pero ¿qué va a pasar? No sabemos, no tenemos forma de saber. Pero además la desesperación de no dejar que siga cayendo la economía empieza a pesar más que el temor de la pandemia. Pero además la queja que exponían los gobernadores el día de ayer es que ellos prácticamente desde el principio de la pandemia pidieron una revisión de los apoyos fiscales para la pequeña y mediana empresa, para que ellos pudieran extender un apoyo a todos los microempresarios, a todos los que tienen un negocito pequeño, y el gobierno federal se negó sistemáticamente ni siquiera a reunirse y a tener una charla referente a eso.
Entonces, el gobierno federal ha derivado apoyos individuales para los pequeños, los pymes, y no ha sido suficiente, las pymes, y no ha sido suficiente, y los que necesitan mayor apoyo, que son esos pequeños dueños de tiendas, de pequeños restaurantes, no han recibido, tampoco los grandes han recibido ningún apoyo, pero eso es lo que reclamaban. Una de las cosas que reclamaban ayer, decía uno de los gobernadores, pero ¿cómo suspendemos nuevamente la actividad si ya no tenemos recursos para seguir manejando lo de la pandemia? Hay dos cosas que vamos a descubrir pronto cómo van a ser. Primero, el regreso a la escuela. Hasta los que no tenemos nada que ver estamos muy preocupados en cómo se va a dar el regreso a la escuela. Dicen que va a ser de manera virtual. Y yo creo que sí, pero ¿cómo le van a hacer todas las escuelas, todos los maestros? Sí, porque las clases, según tengo entendido, al menos mi hija que va a prepa, 10 de agosto. Sí, es la fecha oficial que se tiene, pero va a ser en forma en línea, porque no hay fecha para que regresen a las instalaciones. Pues ya vimos que algunas escuelas, sobre todo las primarias, en línea, es casi imposible. Sí, es muy complicado. Mira, son una cantidad enorme de niños de diferentes clases, de diferentes economías familiares. Hay personas que ni por mucho que quisieran, ni porque hubiera un milagro, podrían tener computadora e internet en su casa. Tienen la televisión, sí, nada más que la televisión no lo pueden hacer interactivo. Entonces es como que el niño se sienta a ver a un monito en la pantalla que le está diciendo cosas, pero como no interactúa con él, lo más que puede tener fija la atención en eso son 10, 15 minutos. Se necesita que el niño pueda ser interlocutor del que está ahí hablando para que muestre interés. De otra manera es muy difícil. Liliana. Sí, ¿no? Y además, por ejemplo, familias en donde tienes varios hijos, ¿no? Hay varios niños, incluso en diferentes niveles. Muchas veces no cuentas más que con una computadora. Si todos tienen que estar en el mismo horario tomando sus actividades, imposible. ¿A cuál sacrificas o a cuál beneficias? ¿Cómo seleccionas, no? ¿Quién va a usar la computadora en ese momento? Un día uno, otro día el otro. Entonces, hay muchas circunstancias que no permiten el que se dé esta educación en línea para todos, porque las condiciones son diferentes, la economía es diferente. Entonces, parece que van a estar viendo para cuándo se va a buscar otra fecha y que se inicien las clases. Alejandro. Según cómo se den las cosas. Pero a ver, yo estoy de acuerdo, qué bueno que se está planteando esto, pero ahorita yo creo que hay que hacer un llamado al gobierno. Ahorita están a tiempo de no cometer una burrada. Sí. Es decir, que decidan, no vamos con clases presenciales de aquí a que se acabe el año o de aquí a septiembre y lo volvemos a replantear, porque están tan ansiosos de que todo vuelva a la normalidad como si realmente nada estuviera pasando, que por eso se toman decisiones apresuradas, como ya lo hemos visto, y por eso tenemos ahorita 46,000 muertos y no sé cuántos contagios activos y demás. Ahorita es cuando se debe de fajar el gobierno y decir, señores, yo sé que para muchas familias es muy difícil después de 4, casi 5 meses de confinamiento, tener a los niños, no hubo vacaciones propiamente, la gente no pudo salir, pero es una situación de emergencia y así el gobierno lo entiende y el gobierno no va a arriesgar a hacer clases presenciales porque esto se puede poner peor. ¿Cuál es el peor foco de contaminación cuando eres chico? La escuela. No hay una semana, yo me acuerdo, mi hijo era uno y luego el otro y luego ya se curaban y a los 15 días, entonces era su mamá y luego yo y así íbamos, nada más era un rol, nos pasábamos los virus. Yo recuerdo la época de la primera gran epidemia de polio, que era estar encerrado en casa, los niños sobre todo. Se suspendieron las clases todo
51, 52, en como 2 meses estuvo cerrada toda escuela para cortar de cuajo un brote gravísimo de poliomielitis. Cines cerrados, restaurantes no admitían niños. Así era. Dora. Y aquí una vez más el criterio personal tendría que ser el parámetro. Me refiero a los gobernadores. El día de ayer aquí se dio a conocer que no hay reanudación de clases ni interactivas, no hay nada hasta nueva orden. A diferencia de lo que se está manejando como línea central en la Secretaría de Educación Pública. El poder aplicar ese criterio, como lo mencionas, Alejandro, de que nada conlleva el paralizar escuelas. Es la población cautiva más expuesta no solamente para contraer la enfermedad, sino para llevarla a casa con el abuelo, en los jardines, en los centros de entretenimiento, todo esto. Creo que la acción del gobernador de Durango es precisa. Ahora, si las declaraciones del doctor López Gatell, el día de ayer, más bien de la asesora jurídica, van a ser los responsables, aplaudo al señor gobernador. Y qué bueno que cargue con esa responsabilidad de cuidar a la población. Desafortunadamente, no todos tienen la misma visión de detener esto. Durango no es un estado riquísimo, no es Nuevo León, no es Guadalajara, pero no hay prisa por reanudar actividades en el sentido estricto neurótico de que aquí no pasa nada. No, sí pasa y pasa muy gravemente. Estamos en agosto, en noviembre, diciembre aproximadamente regresan muchos trabajadores que se fueron a Estados Unidos, que lograron el ingreso en abril, porque tienen el contrato, tienen la tarjeta y todo. Para noviembre, diciembre regresan acá a Durango, muchísimos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si por casualidad alguno de ellos lo adquiere, lo trae. Cuando hay municipios que tienen un enfermo y no hay muertos, uno aquí en Durango. Y la medida es estricta, no se regresa a la escuela. El control al Estado es previa prueba. Y de esa manera han logrado más o menos controlar. Y no es una gran población, pero tampoco es un estado rico. Hay carencias y muchas. Aquí por una nevada no entran los camiones con mercancía. Hay desabasto de pañales y de leche cuando hay nevada. Y sin embargo, no se regresa a la escuela. Mano dura, conciencia, criterio, lo que está pasando no es una broma. Hemos perdido en vida y en producción 7 meses. Pero hemos ganado, hemos reflexionado en todo esto. ¿De dónde viene la presión? De parte del gobierno, de parte de las demandas de los Estados Unidos, de parte de el futuro inminente a una nueva elección, porque yo lo decreto, no pasa nada. Yo creo que habría que reflexionar en todo eso. Mensaje de internet. A este panel prianista hasta el color del sol les enfada. Están sin presupuesto, sufriendo sin su pago extra. No, a mí no. Sí estoy sufriendo, pero no. Fíjese que no. Y me encanta el color del sol. Ayer llovió y luego salió el sol. Ay, me dio harto gusto. Estos radioescuchas que nos acusan de chayoteros y demás, yo creo que viven en jauja. Yo creo que no están padeciendo ni la pandemia, ni el encierro, ni les parece mal que haya 45,000 fallecidos, ni que haya 7,000 contagios diarios, ni que haya caído el PIB 18 punto y tantos %. O sea, en serio, yo creo que a mí me gustaría vivir donde viven ellos, porque los veo tan contentos y se enojan tanto cada vez que hacemos una crítica con señalamientos muy precisos y concretos sobre lo que estamos viviendo, que, insisto, a mí me gustaría vivir en ese país donde viven ellos. Otro mensaje de internet. Manelik, ¿cuál es la solución para ti?
Si mucha gente sale por necesidad, no es por gusto. Y la pregunta es para todos los del programa. ¿Cuál es la solución? Yo ya lo he dicho. Lo resumieron muy bien ustedes. Cubrebocas y lavarse las manos. Tomar las medidas. Ni hablar, tenemos que salir. Hay quienes tenemos que salir. Porque es una obligación. A fortiori. Bueno, pues cuidarse de la mejor manera posible. Claro, muchas personas no podemos dejar de salir, tenemos que trabajar. Y muchas personas, igual que nosotros, no solo tienen que trabajar un rato, sino que tienen que trabajar todo el día porque es la única forma que su familia coma. Eso nos queda muy claro. Pero esa persona que tiene que salir a trabajar debe guardar todas las recomendaciones posibles, pero no en el cajón, las debe poner en práctica. Usar el cubrebocas, que el cubrebocas siempre esté limpio, lavarse las manos con frecuencia, no estar cerca de otras personas, sobre todo si la otra persona no está protegida con el cubrebocas. Claro que no tenemos más remedio, eso nos queda suficientemente claro a todos, que es indispensable que muchas personas lleven algo de comer a su casa todos los días. Pero si guardamos la sana distancia, si conservamos todas esas medidas que nos han señalado, las cosas van a ir mejor. Pero dígame usted que nos habla, ¿cuántos se ha encontrado en la calle sin cubrebocas y tomado de la mano de 2 o 3 personas? Ese es el problema. No nos quejemos, nos están preguntando cuál es la solución. Bueno, yo ya dije. Nada más la solución, la queja. ¿Para qué la expresamos? Estamos hablando de las soluciones, lo que nosotros creemos que se puede hacer y que puede ayudar. Yo ahí coincido contigo, a nosotros como ciudadanos individualmente, lo que tenemos que hacer es el cubrebocas, el lavado de manos y estar a mayor tiempo posible confinados. Es decir, si no tienes que salir a cosas verdaderamente urgentes o necesarias, no andes en las calles vagando o intentando comer todos los días fuera y todo eso. Creo que eso es a nivel de nosotros. El gobierno debería tomar una serie de medidas que hasta este momento no ha tomado. Entre ellas es esa ayuda económica, el salario de emergencia que se estaba discutiendo, que parece que ya se nos fue porque ya terminó el periodo de sesiones extraordinario en el Congreso. Así que volverán a sesionar hasta el 1 de septiembre. Entonces, por ahí ya no va, a menos de que haya un decreto presidencial para este tipo de cosas, pero tampoco parece que vaya por ahí. ¿Qué nos queda frente a esta incapacidad de una política pública que nos ayude a salir rápidamente en el siguiente mes o en 2 meses de toda esta situación? Lo que nos queda es nosotros asumir nuestra responsabilidad individual. Yo creo que eso es lo que cuando menos tendríamos que hacer. Mario mexicano como actúa como aquel que le quemó la leche, que hasta el jocoque le sopla. Entonces, y hace bien. Y la vez que le quemó la leche fue cuando se desató la inflación, que llegó a 3 dígitos en los años 80. Entonces, una de las medidas que no va a violar ni a desacatar este gobierno es la de mantener el déficit del gasto público prácticamente en 0. Por eso se está viendo tales recortes catastróficos casi en buena parte de los organismos del Estado. Se decretó un recorte del 75% en estos presupuestos. Por eso quieren eliminar los fideicomisos. Todo eso, ¿por qué? Para tener dinero. ¿Para qué tener dinero? Para los programas y los proyectos que se ha señalado a sí mismo el gobierno como prioritarios.
los programas sociales, los programas de obras, de grandes obras en el sureste, por ejemplo, el rescate de Pemex, que es un proyecto fundamental para el gobierno. Entonces, el gobierno no va a aumentar o a generar un déficit de las finanzas públicas. Más allá, no creo que quiera pasar ni del 1%. Lo tolerable en una economía estable es tener un déficit hasta el 3-4%, pero no va a llegar a esos extremos el gobierno porque insiste en no meterse al riesgo de la inflación desatada. Entonces, por eso no va a haber apoyos a nadie para que resurja la economía.